¿Qué harías si un mensaje de amenaza de muerte llegara hasta ti y tu familia? Si no devuelves lo que robaste, lo pagarás con tu vida, y no solo tú, sino tus hijos. Esta es la realidad aterradora que enfrentan los habitantes de la frontera entre México y Guatemala, donde los sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación han desatado un infierno de violencia sin control. Acompáñame a descubrir lo que realmente está sucediendo en esta zona, un territorio que se ha convertido en un epicentro de barbarie. La expansión del cártel Jalisco Nueva Generación en la frontera. Desde el año 2023, la frontera entre México y Guatemala ha sido testigo de un inquietante cambio en su panorama criminal. Los sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación han comenzado a desplazarse por esta región con una frecuencia alarmante, marcando un avance que parece imparable. No se trata de simples cruces aislados, sino de una estrategia bien organizada que involucra grupos armados equipados con armas de alto calibre y vehículos con blindaje improvisado, similares a los utilizados en conflictos bélicos. Esta presencia creciente tiene una finalidad clara: consolidar el dominio sobre las rutas del narcotráfico que atraviesan el sur de México y llegan hasta Centroamérica. La expansión del cártel Jalisco Nueva Generación responde a una necesidad clave en su estructura de operaciones, con el mercado de drogas en constante crecimiento y la demanda en Estados Unidos manteniéndose alta. El control de las rutas de tráfico es esencial para la supervivencia y el fortalecimiento del cártel. Guatemala, debido a su ubicación geográfica, se convierte en una pieza crucial dentro de este entramado delictivo, funcionando como un puente que conecta a los productores sudamericanos con los distribuidores en Norteamérica. Al establecerse en este territorio, el cártel Jalisco Nueva Generación no solo asegura sus operaciones, sino que también refuerza su influencia en un corredor estratégico. Este avance no ha sido sutil ni pacífico. Las comunidades guatemaltecas cercanas a la frontera han comenzado a notar la llegada de sujetos armados que patrullan sus calles con total impunidad. La violencia no ha tardado en manifestarse, dejando una estela de asesinatos, amenazas y enfrentamientos entre facciones rivales. Con cada incursión, el cártel Jalisco Nueva Generación deja en claro que su intención no es únicamente el comercio de drogas, sino también la dominación total del territorio. La guerra entre cárteles, Sinaloa versus Jalisco. La llegada del cártel Jalisco Nueva Generación a Guatemala no es un fenómeno aislado. En realidad, es el resultado directo de una guerra sin cuartel entre las dos organizaciones criminales más poderosas de México, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Esta disputa ha convertido a la frontera en un auténtico campo de batalla, donde los enfrentamientos armados son cada vez más frecuentes y mortales. Ambos cárteles buscan el control de los corredores de tráfico de drogas que van desde Sudamérica hasta Estados Unidos, lo que los ha llevado a librar combates intensos en el sur de México, particularmente en Chiapas. Como resultado de esta presión, el cártel Jalisco Nueva Generación ha optado por expandirse hacia Guatemala, con la esperanza de consolidar nuevas rutas y reducir la influencia de su principal enemigo en la región. Sin embargo, el cártel de Sinaloa no ha cedido fácilmente, lo que ha generado una escalada de violencia que afecta tanto a los grupos criminales como a la población civil. Las emboscadas, los secuestros y los asesinatos selectivos se han vuelto parte de la vida cotidiana en la frontera, mientras ambos grupos intentan asegurar su dominio. Cada uno emplea tácticas de terror para debilitar a su oponente, recurriendo a la corrupción y al uso de armamento cada vez más sofisticado. En este contexto, Guatemala se ha convertido en un nuevo escenario para una guerra que hasta hace pocos años se concentraba dentro de México. Guerrilleros de la droga, el impacto en la población civil. Mientras el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa luchan por la supremacía en la frontera sur, quienes más sufren las consecuencias son los habitantes de la región. Para la población civil, la vida diaria se ha convertido en una constante incertidumbre. En cualquier momento, una balacera puede desatarse en las calles, dejando a su paso destrucción y muerte. Las víctimas de este conflicto no son únicamente quienes están involucrados en el narcotráfico. Familias enteras han sido desplazadas de sus hogares debido a la violencia, mientras que otras han quedado atrapadas en medio de enfrentamientos sin tener a dónde huir. La inseguridad ha alcanzado niveles tan alarmantes que muchas comunidades han optado por mudarse a otras zonas del país
o incluso intentan cruzar hacia México para escapar del peligro. Además de la violencia directa, los cárteles han impuesto su propia ley en las regiones que controlan. La extorsión, el reclutamiento forzado y los asesinatos como método de intimidación se han convertido en prácticas comunes. Los niños y jóvenes son especialmente vulnerables, ya que muchos de ellos son forzados a unirse a las filas de los sicarios bajo amenazas de muerte. El ejército guatemalteco, una respuesta deficiente. Ante la creciente incursión del cártel Jalisco Nueva Generación en su territorio, Guatemala ha intentado frenar la ola de violencia desplegando miles de soldados en la frontera. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la respuesta militar ha sido insuficiente. El problema no radica únicamente en la cantidad de efectivos, sino en la presencia de corrupción dentro de las propias fuerzas de seguridad. Se ha reportado que algunos oficiales han colaborado con los cárteles, ya sea facilitando su entrada al país o ignorando sus actividades delictivas. Esta falta de integridad ha dificultado aún más la lucha contra el narcotráfico y ha permitido que el cártel Jalisco Nueva Generación continúe expandiendo su influencia en la región. Crímenes directos y amenazas a policías guatemaltecos. Uno de los episodios más escalofriantes de esta expansión criminal fue la amenaza directa que los sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación lanzaron contra policías guatemaltecos. En un mensaje claro y aterrador, advirtieron que si no cooperaban pagarían con sus vidas. Este tipo de intimidación demuestra el nivel de poder que ha alcanzado el cártel en la región y el miedo que infunde incluso en las fuerzas de seguridad. Estas amenazas no son simples palabras vacías. En otros países, el cártel Jalisco Nueva Generación ha demostrado que está dispuesto a ejecutar a cualquier funcionario que se interponga en su camino. Los policías y militares guatemaltecos que han intentado resistirse han sido asesinados de maneras brutales, como una advertencia para aquellos que aún piensan en enfrentarlos. El peligro de una invasión total. El 8 de enero de 2024, un ataque dirigido contra una unidad militar guatemalteca dejó claro que la situación ha llegado a un punto de no retorno. Este enfrentamiento, en el que sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación cruzaron la frontera para atacar a los soldados, marcó un antes y un después en la crisis. Esta incursión no solo demostró la impunidad con la que operan estos grupos criminales, sino también la debilidad de las instituciones guatemaltecas para contenerlos. Si el cártel Jalisco Nueva Generación es capaz de atacar a las fuerzas militares sin temor a represalias, es un indicio de que la invasión a gran escala ya está en marcha. Una ruta narco que conquista la región. La frontera entre México y Guatemala se ha convertido en una de las principales arterias del narcotráfico en América Latina. Esta región es utilizada no solo para el tránsito de drogas, sino también para el contrabando de armas y dinero ilícito. Conforme el cártel Jalisco Nueva Generación consolida su presencia en Guatemala, su capacidad de transportar grandes cantidades de drogas hacia Estados Unidos se fortalece. Sin una intervención efectiva por parte de las autoridades de ambos países, esta ruta se mantendrá como un corredor clave para el crimen organizado, asegurando que la violencia y la corrupción continúen expandiéndose. ¿Qué tan cerca estamos de que el cártel Jalisco Nueva Generación tome control total de la región? La creciente presencia del cártel en Guatemala podría cambiar por completo el equilibrio de poder en América Central. Déjanos saber tu opinión en los comentarios. ¿Cómo crees que deben reaccionar los gobiernos de México y Guatemala ante esta amenaza? ¿Hay alguna forma de detener esta expansión o ya es demasiado tarde? Queremos saber tu perspectiva. Y antes de irte, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de todos los detalles sobre este y otros temas. Nos encantaría que nos acompañes en el próximo video. Hasta la próxima.